años y pues ya se abrió, como les decía hace ratito, esta mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano, pues la capilla para que pues la gente vaya y dé el último adiós si es que así quieren. Las autoridades prevén que 35,000 personas van a desfilar por la capilla ardiente cada uno de los 3 días que va a estar abierta. El jueves por la mañana se va a celebrar el funeral y para hablar pues de la trascendencia del Papa emérito, que aparte es la primera vez que un papa va a oficiar la misa, ¿no?, de otro papa, pues está Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión. Bernardo, buen día, feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maca? Buen año, muy bien, a tus órdenes. Igualmente, oye, pues a ver, ya estábamos esperando esto, el Vaticano había pedido, ¿no?, públicamente por la salud de Benedicto XVI, finalmente muere este fin de semana, pero las reacciones de la gente han sido pues súper variadas. Pues sí, porque es un personaje muy controvertido el Papa Benedicto XVI, es un personaje que fue prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Déjame recuperar el aire. Sí. Es un que significa el Santo Oficio, es decir, fue el censor del Vaticano. Y fue el censor del pontificado de Juan Pablo II, que fue un pontificado conservador, y que le tocó reprimir, si podemos usar esta expresión, a los teólogos de la liberación, le tocó reprimir a los teólogos y teólogas feministas, a temas de apertura a la diversidad sexual, a temas de celibato. Entonces, le decían el Rottweiler incluso, ¿no? Sí. de Juan Pablo II. Y en ese sentido, no gustó a muchos. Tampoco era un personaje carismático. Benedicto XVI fue ante todo un intelectual, un hombre de escritorio, un hombre de gabinete, de estudios, de debate, de colegio, de clases, maestro, profesor, pero no era un hombre de masas, no era un hombre mediático, a diferencia de Juan Pablo II, que era un personaje que arrastraba multitudes, que era carismático, que era político. En cambio, Ratzinger era más bien tímido. Sin embargo, Ratzinger fue el intelectual orgánico, por así decirlo, de Juan Pablo II. Es decir, fue la materia gris que estuvo detrás del pontificado de Juan Pablo II. Entonces, por eso es que hay como posturas duales frente al Papa Benedicto XVI. Hay posturas, digamos, muy contrastantes. Probablemente lo más rescatable que pueda tener el pontificado de Benedicto XVI es paradójicamente la renuncia, es decir, seculariza la función de un pontífice al decir, ya no puedo más, estoy rebasado, ya no tengo la fuerza de poder administrar, de poder dirigir, de poder controlar, ya no tengo la fortaleza de la autoridad de poder resolver los grandes problemas y por lo tanto me retiro, doy un paso atrás. Y eso creo que me parece que es, si bien no es el único, porque hubo un tal Gregorio II en el siglo XIII que renuncia, pero lo interesante aquí es que en la historia moderna y contemporánea, los papas enfermaban hasta que morían. El caso extremo, recordarás, a Juan, aunque eres muy niña, Juan Pablo II. Juan Pablo II, pues con el Parkinson, con la bola de enfermedades que tenía, apenas si podía hablar, apenas si podía caminar, y uno decía, ¿cómo es posible que siga dirigiendo la iglesia? Una persona así ya no puede dirigir nada. Entonces creo que ese es un elemento interesante del pontificado de Benedicto XVI. Que eso se veía como algo, ¿no?, en ese tiempo casi heroico, pero hoy con el paso de los años dices, pues, ¿por qué quería seguir ahí? ¿Cómo podía seguir en funciones, no? Claro. Sí, yo creo que sí es importante esto, mundanizar. Más que mundanizar, es humanizar el rol de un pontífice, que
finalmente es un ser humano como cualquiera, como tú o como yo, y finalmente sufre los ciclos de la vida y sufre también las limitaciones que representa la vejez, limitaciones y también potencialidades, porque ahí son personajes con un alto grado de sabiduría. Ahora, me gustaría comentarte también sobre Benedicto XVI, que Benedicto XVI viene, o más bien representa el fin de un ciclo de la Iglesia post-conciliar. Déjame explicar de manera sencilla el asunto. Hace 60 años, justo hace 60 años, en octubre de 1962, Juan XXIII, el Papa Bueno, convoca un concilio para actualizar las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Y justamente ahí el joven Ratzinger, que era asesor de la Conferencia del Episcopado Alemán, empuja, junto con otros teólogos, Hans Kuhn, en fin, Chile, Beketin, empuja una audaz propuesta de que la Iglesia se abra a grandes temas de la modernidad contemporánea, sobre todo grandes temas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, como el progreso, como la ciencia, como la razón, etcétera, etcétera. Era un teólogo progresista. ¿Qué pasa con el Ratzinger que te describí hace un momento? Ortodoxo, castigador, rudo, duro frente. Lo que pasa es que bajo el pontificado de Juan Pablo II plantean que muchas de estas experiencias novedosas que abre el Concilio Vaticano II son experiencias que atentan contra la identidad y la unidad de la Iglesia. Por ejemplo, el tema del marxismo, la sociología marxista en la teología de la liberación, que lleva pues, a que muchos católicos, incluidos sacerdotes, sean guerrilleros. Está el caso de Camilo Torres en Colombia, un cura que toma las armas y se enfrenta para liberar o para la justicia social o estar en favor de los pobres. O otros temas, temas de la teología feminista, sobre todo el tema de las mujeres que puedan ser ordenadas sacerdotas, como en otras iglesias. Y así podemos numerarlo, el tema de los homosexuales, el tema del celibato, el tema de los curas casados, etc. Entonces, lo que plantea junto con Juan Pablo II es poner fin a esos experimentos que lo que están haciendo es que la Iglesia esté perdiendo identidad. Y ese joven Ratzinger que se abría al mundo, el Ratzinger Papa o el Ratzinger asesor de Juan Pablo II lo cierran y más bien reprimen todas esas experiencias. Entonces es muy interesante poder entender el personaje, pero desde una perspectiva amplia, en medio de una gran crisis que está viviendo la Iglesia Católica, hay que decirlo, desde el concilio para acá, hay una pérdida de fuerza y que se ha acrecentado pues, con todos los escándalos que hemos visto, los temas de pederastia, los temas de escándalos económicos, lavado del dinero, cercanía con sectores del crimen organizado, de la alta curia, las luchas de poder, en fin, una serie de cuestiones que han hecho que la Iglesia esté en una crisis severa. Y es una crisis que evidentemente le explota en las manos a Benedicto XVI y es lo que le hereda a el Papa Francisco. Así es que, pues sí, un personaje de claroscuros, un personaje de etapas, un personaje de ambigüedades, pero finalmente responde o refleja lo que es la Iglesia contemporánea en estos tiempos, en los últimos 60 años. Sí, y de pronto de contradicciones, ¿no, Bernardo? O sea, yo me puse a leer un poco sobre este documento del balance del horror y leerlo, pues
justamente acaba en horror, ¿no? Describiendo estos presuntos casos de pederastia en la arquidiócesis de Múnich, por ejemplo, ¿no? En donde se le acusa a él de no haber hecho absolutamente nada en específico en 4 casos mientras él era papa. Totalmente. Sí, en este rol de disciplinar la Iglesia, no cortó con la misma tijera, no midió con la misma vara, consintió a los sectores conservadores como Lefebvre y todos estos grupos ultraconservadores, protegió a Marcial Maciel, siguió las instrucciones de Juan Pablo II de atrincherar a una iglesia acosada por complots que querían destruirla, cuando no abrió el tema de manera frontal, abierta, y cuando lo abre y resulta que Marcial Maciel es un perverso sexual, pues no hace un juicio canónico, simplemente lo retira del cargo. Sí, tiene muchos aspectos. El caso McCarrick, un cardenal de Washington, que daba mucho dinero, igual que Maciel, a la iglesia en el Vaticano, incluso sobornaba a cardenales. El caso McCarrick, que también no sufre, sino tenía desde mucho tiempo atrás acusaciones de abusos sexuales a seminaristas. Francisco manda hacer una investigación y esa investigación es interesantísima porque plantea los niveles de complicidad que van desde los más simples en las iglesias locales a la curia romana, y hasta los propios papas se ven implicados. Juan Pablo II lo erige cardenal en Washington cuando había muchas dudas sobre su comportamiento y sus abusos sexuales. Hay un nivel de responsabilidad. Es tolerado por Benedicto XVI hasta que, en el caso, le explota a Francisco. Es decir, encontramos cómo Ratzinger es portador de una concepción, podríamos decir, de complicidad, de encubrimiento institucional que la Iglesia Católica hasta ahora, incluso con Francisco, no ha podido salir. Y no quiere darse cuenta que evidentemente la sociedad cuestiona de manera radical ese tipo de comportamiento porque contradice lo que significa la sacralidad del ministerio de ser cura, sacerdote, ministro de culto, como quieras llamarlo. Entonces sí, Ratzinger también es portador de esta complicidad y este encubrimiento de los horrores que miles o cientos de miles de niños durante los últimos 70, 80 años han sufrido a manos de un clero que absolutiza una especie de masculinidad sagrada. La masculinidad sagrada es que ese sacerdote se cree dueño de tu alma, se cree dueño de tu conciencia, pero también se cree dueño de tu cuerpo. Y eso es lo cuestionable. Entonces sí, esas partes se las lleva a la tumba Benedicto XVI. Oye, Bernardo, buenos días. ¿Y Francisco qué rol va a jugar ahora? Es decir, ¿va a tener un rol de mayor libertad o crees que va a seguir jugando el mismo rol? Mira, yo creo que hay que entenderlo desde una perspectiva así como más amplia, igual para poder comprender a Benedicto XVI. La Iglesia está en crisis. La Iglesia está en crisis en Europa. La crisis se le llama secularización, que no significa necesariamente la pérdida de la fe, sino que lo sagrado ocupa un lugar diferente en la vida, en la cultura y en la vida cotidiana de las personas. En Europa hay una indiferencia hacia lo religioso, sea católico, sea lo que sea, ¿no? A pesar de que ahí está creciendo muy fuertemente el Islam. Y en América Latina es la emergencia de nuevos movimientos religiosos, sobre todo de carácter pentecostal, los llamados evangélicos. Y es una caída brutal en América Latina. Brasil, que era el país con mayor católicos en el mundo, hoy tiene abajo del 60% siguen siendo católicos. Chile, en 10 años cae al 50%. Lo mismo podemos decir de toda Centroamérica. Centroamérica, algunos ya están en el 40%.
Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una debacle muy fuerte y que el concilio hace 60 años planteó la hipótesis de abrirse a los grandes temas. Después, con 30 años del binomio Juan Pablo II, Benedicto XVI, más bien cierra y vuelve otra vez a la ortodoxia, vuelve otra vez a los dogmas, a la autoridad, a la unicidad. Y eso tampoco ha funcionado. Francisco es una hipótesis de una mayor pastoralidad, de apertura, de una iglesia, como él dice, una iglesia que va hacia afuera, una iglesia de afuera, una iglesia que va y que convive como en una guerra, en una casa de campaña de salud. Es decir, trata de abrir, no a nivel conceptual, sino a nivel más pastoral, la iglesia al mundo contemporáneo. Pero ¿qué ha pasado en estos 30 años del binomio Juan Pablo II, Benedicto XVI? La iglesia se ha hecho muy conservadora. Si tú ves a los jóvenes sacerdotes, a los jóvenes seminaristas, madre mía, son verdaderamente conservadores. Sí. Entonces ahí está la contradicción del Papa Francisco. El Papa Francisco quiere dar un paso adelante de una iglesia más amorosa, más abierta, más sensible, no solamente al tema de justicia social, sino a los ancianos, los niños, los discapacitados, una perspectiva más amplia. Pero la iglesia, después de 30 años, es una iglesia que estructuralmente está incapacitada para poder seguir esto que está planteando el Papa Francisco. Tendrán que pasar una o hasta 2 generaciones para que esto pudiera realizarse. Pero por ahora Francisco se enfrenta a muchas trabas. Es como tratar de empujar un coche que tiene freno de mano. Internamente ese coche está a empellones avanzando. Y otra cosa que te quería yo decir, porque pues otra vez las ambigüedades, porque sí se le acusa, ¿no?, a Ratzinger de haber hecho esto, pero por otro lado él sí tuvo una lucha también, como lo mencionas tú, al interior de la iglesia por intentar limpiar, ¿no?, y por sacar todo lo podrido que estaba. También enfrentó una resistencia fuerte. Sí, por supuesto, y ahí el tema de fondo es esta iglesia monárquica, una iglesia de privilegios, sobre todo los altos miembros de la curia, una curia, digamos, con polvos viejos, con viejos polvos imperiales, una curia que desde la Edad Media no tiene reparo en los grandes privilegios de estas especies de príncipes eclesiásticos, ¿no? Y por supuesto los escándalos financieros muestran pues la debilidad por el poder y el dinero que tienen estos altos jerarcas, y que no es solamente de ahora, viene desde los años 80 con Marcinkus, o el asesinato o supuesto suicidio del banquero Calvi, de los vínculos con la logia Pidus, por ejemplo, con los vínculos tanto con sectores amafiados masónicos, según lo que se plantean las investigaciones, como con sectores de la mafia. Entonces, sí, y esta lucha de poder que se da y que le explota en las manos al Papa Ratzinger, con los famosos Batilix, de estos documentos que su mayordomo enviaba a periodistas, documentos candentes que planteaban precisamente estas profundas divisiones. No solamente eran divisiones económicas o visiones políticas que tenían los altos jerarcas, sino también lo que se llama el lobby gay, sí, que en la iglesia pues el manejo de lo homosexual no es sano. Hay muchas tesis que plantean que entre más homofóbicos son los altos miembros de la iglesia, más homosexuales son ellos, ¿no? Es decir, en fin, es otro tema, pero lo que te quiero decir es que al interior del Vaticano hay lobby gays que utilizan los secretos de alcoba para potenciar carreras eclesiásticas o para destruirlas.
Entonces, sí, hay una enorme complejidad que enfrenta Ratzinger, la lucha entre los sectores burocráticos de Juan Pablo II y los sectores que él quiere introducir. Esta lucha le lleva a que le explote y diga, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo, ni tengo la fuerza de imponer una autoridad, ni tengo la capacidad de seguir administrando la complejidad de la Iglesia, y por eso renuncio y doy un paso atrás. Entonces, sí, toda esta complejidad que vive Ratzinger, pues es la complejidad de la Iglesia, que se traduce pues en una biografía, si no trágica, pero sí compleja, contradictoria y, como bien lo señalas, muy ambigua. Sí, y ya por último, para dejarte ir ya, Bernardo, la relación entre el Papa Francisco y el Papa Emérito, ¿qué se sabe de ella? ¿Cómo era? Pues es una relación, si bien hay enormes diferencias entre ellos, pero hay una relación, fue una relación de respeto, sobre todo la actitud que tuvo Francisco de deferencia. Primero, permitir que Ratzinger siguiera siendo protegido por el Vaticano, el arropar la figura del Papa Emérito, por lo menos hacia afuera, tener encuentros mediáticos donde hay abrazos, cercanía, fueron gestos de cierta nobleza por parte de Francisco hacia un papa en retiro, un papa anciano, un papa jubilado. Pero no quiere decir que no tuvieran diferencias. Cuando se da el sínodo sobre la Amazonía, donde se plantea el tema de diaconisas, mujeres que sean nombradas diáconos, o incluso el sacerdocio de diáconos, ahí el Papa, enarbola la contra a Francisco, y él escribe o prologa un libro en donde es francamente muy adverso hacia el Papa. Es decir, por un lado hay una parte, podríamos decir, de amabilidad diplomática, de cercanía humana, pero eso no significa que había diferencias notables entre Francisco y Benedicto XVI. Y en varios momentos, incluso cuando se plantea el tema de la pederastia, el Papa Emérito escribe un artículo muy polémico en donde cuestiona que el fondo del problema de la pederastia en la Iglesia se encuentra en la revolución sexual de 1968, con las revueltas estudiantiles y con la apertura indiscriminada de la sexualidad. Entonces ahí está el problema, mientras Francisco trataba de dar otro tipo de explicaciones más en el ámbito eclesiástico. Entonces sí, diferencias, pero arropamiento hacia Benedicto XVI. Pues muy bien, muchas gracias, Bernardo, por entrar con nosotros a platicar un ratito. Acá en el chat, pues muchas opiniones encontradas, pero pues de eso se trata. Nos das una radiografía muy buena sobre, Está bien, me parece muy bien. XVI. Y pues feliz año a todos ustedes y un saludo a Adela Micha. Igualmente para ti, feliz año, Bernardo, y por acá te vemos pronto. Bueno, un abrazo, hasta muy pronto. Un abrazo, Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión. Bueno, pues sí, ahí están las cosas. O sea, porque aquí en el chat decían, no, oigan, pero también hizo, sí, también, pero también hizo lo otro, y por eso decíamos, es algo ambiguo. Se distrajeron mucho porque se coló una imagen de la señora de la casa. Se distrajeron mucho con cosas tan macabras. No, se le fue la pista aquí a la cabina, hombre, ¿no? Exacto, sí, ¿no? ¿Con quién fue? Fue una entrevista, con ¿no? Gene Simmons. Con Gene Simmons. Ajá. Y sale el anticristo. Ándale, van a decir, es que el diablo. Sí, es que era un mensaje, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Eso también sucedió este fin de semana. Pues un fin de año. Vivian Westwood también, ¿no? Sí, la diseñadora. Barbara Walters. Barbara Walters, esa fue... Sí, uno de los principales pilares del periodismo en Estados Unidos. Además, la primera mujer que tenía un noticiero, ella, conduciéndolo, claro. en Estados Unidos. Rompió con todo. Importantísima. La entrevista que le hizo a Trump, la entrevista que le hizo a Fidel Castro, hay grandes, también búsquenlas en